hablando de nuestros ancestros, me identifiqué mucho con personajes de mi pueblo. ¿Cómo así? Yo, lástima que ahí está el video, te lo puedo pasar, que yo entrevisté al sepulturero o el guardián o el administrador del cementerio de Quesaltepeque. Y yo le pregunté un tema bien curioso. Mire, y en el conflicto armado, me dijo, teníamos un código. Los muertos de la guerrilla al costado sur y los muertos del ejército al costado norte. Imagínate qué curioso, ¿no? O sea, que ya él como administrador dije, bueno, déjenme los muertitos, estos son los del ejército y estos son los ¿cómo se llama? Los de la guerrilla. No los juntaban. Y no los juntaban. Y se le ocurrió a él, y ahí está ese video, te doy permiso para que lo agarres, ¿ok? Y lo republiques en alguna parte. Yo a las 5 de la mañana me levantaba, a las 5:30 me iba de regreso. Cuando yo abría, ya encontraba 11 a este lado que había llegado a tirar la guardia. Otros 11 muertos que había a tirar la guardia. Y allá al otro lado, porque no estaba cerrado, quien cerró fue la Noy Pineda, hoy está cerrado todo el cementerio, ya encontraba otros 15 o 18 muertos. Sí, pero en todo el día no dejaba yo por todo el día, como todo el día que mataba la guardia, la policía, que mataba bueno, no dejaba de recibir yo, por decir así, 28, 30 hasta 35 muertos diarios. Porque dice que hubo un momento que ya no cabían y comenzó a hacer fosas comunes. Todos. Ahí. Entonces, y ahí está ese video, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Para eso sí... El señor está ahí, ¿o? No, ya él ya murió. No, en el video. En el video, y él habla sobre eso. Él habla cómo era ser un sepulturero en tiempos de guerra. Ahí se puede cortar y poner un poquito de lo de él. ¿Sí? Entonces, allí nace la esencia, la inspiración y la motivación para documentar videos en YouTube. Sí. Entonces, como te digo, mira, hay algo que te felicito porque me identifico, que lo haces por pasión, te apasiona, no lo haces por dinero, lo haces por esa pasión a la memoria histórica, para que no se vuelva a repetir, para que todos estos testimonios, nuestras futuras generaciones, los puedan ver. Por ejemplo, yo soy hijo de la guerra. Yo añoré la paz y hoy la disfruto. Pero como tu hijo, por ejemplo, él está viviendo otro tipo de convulsión social, de las pandillas, ¿ok? Entonces, una de las cosas que ahora estamos transitoriamente disfrutando es eso, digamos, la convulsión social y ya la tranquilidad. Porque te voy a contar algo, estamos aquí grabando ya hace 10 años, no hubiéramos pasado ni bueno, en mi casa, para decirte algo, o sea que estamos hablando que hace 10 años o menos, de 10 a 5 años, no se nos hubiera ocurrido venir a grabar acá. Y no por la guerrilla, sino que por el otro tipo de convulsión social que hay, que son las pandillas. Porque precisamente, imagínate qué irónico, estamos en un escenario donde hace 30 años pasaban las columnas de guerrilleros y de soldados. Y hace 5 a 10 años pasaban las columnas de pandillas. Curioso. Y el mismo escenario. Sí. O sea, hoy está... Y ahora tenemos otra etapa de tranquilidad. ¿No te parece curioso? Las casas como la que se está enfocando atrás, antes, en tiempos de guerra, eran casas destroyer ocupadas para la guerrilla, ¿verdad? En su momento. Y después, ya hoy en la convulsión social, hoy fueron ocupadas casas destroyer para las pandillas. Lamentablemente, las que salen en el campo. No esta no, pero te estoy dando una referencia. Entonces, como te digo, hay muchas cosas, porque volviendo a hablar con los veteranos, porque los veteranos de guerra hay tanto de izquierda como de derecha,
Lamentablemente, acuérdate que muchas veces muchos combatientes se drogaban, ¿verdad? Entonces, después de terminar, quedar de baja, se puede llamar, ellos necesitaban consumir drogas. Entonces, ya no lo hacían, porque muchas veces, por ejemplo, aquí yo he escuchado testimonios, aquí hay un muchacho que perteneció al batallón Atlacat, que él me dice de que él, la mejor manera de combatir era drogado. Dice que para él, drogado se sentía Superman, hasta podía estar rociado de una bala y él seguía, entonces se sentía poderoso. Pero los efectos del consumo de las drogas es el problema, ¿verdad? Entonces hay muchos combatientes que lamentablemente en ese efecto hay daños. Miren, lamentablemente hay muchos que han quedado con efectos psicológicos destruidos, ¿no? Destruidos totalmente, perdieron sus miembros, pero también hay dos panoramas para mí, para los veteranos. Aquellos que se pudieron rehabilitar porque de su gusto quisieron rehabilitarse, formar una familia, buscar un trabajo, administrar bien la pensión, la indemnización, porque te voy a decir algo, aquí en esta zona se dio más que todo, digamos, se les dio tierras a los combatientes de la guerrilla, porque aquí hubo mucho eso. Pero ¿sabes qué pasó? Comenzaron a tomar, fumar, vicios de droga y volvieron a quedar en la calle, porque no les enseñaron a administrar, ¿ok? Todo les vino fácil y se les fue fácil. Entonces, acá más que todo hubo mucha gente que recibió indemnización, recibió tierras, pero al final ya no las tenían. E inclusive te voy a contar algo. Aquí las mototaxis, las primeras mototaxis se les donaron a excombatientes. No, ¿sí? Regaladas. ¿Y sabes qué pasaba? Que las motos andaban trabajando y ellos tomando y fumando en sus casas. A los meses ya no las tenían, ya debían dinero, ya para nada. Entonces, muchas de las cosas que yo siento que pasó es que no solamente era de darles a cualquier excombatiente el terreno, sino que darle también una orientación en administrar los recursos, porque eso es lo que pasó también con la reforma agraria. ¿Qué pasó con la reforma agraria? Fueron las reparticiones de herencia, de tierras, pero un campesino que no sabía administrar al final terminaba vendiendo su parcela. Tanto combatientes como población civil fue afectada. Por ejemplo, yo conocí varios loquitos que no eran personas normales, pero después de haberle dado una gran tunda el ejército o la guerrilla, se quedaron así. Y eso pueden comprobarlo en muchos pueblos, que inclusive aquí había uno que le decíamos metralleta. Él se tiraba y hacía las simulaciones de combate. Igual que aquel que está allá por Zulután. Exactamente, igualito. Entonces muchas veces nosotros no conocemos los antecedentes, no conocemos el por qué lo han llevado a esto. Yo te digo, en tiempos de la guerra, una de las cosas que sí yo recuerdo es eso. Número 1, añorar la tan ansiada paz. 2, cumplir 18 años no era una alegría. 3, la agonía de la familia, ¿no? Aquí está cerca un lugar que se llama El Playón, La Lava. Donde entrenaba el Atlacat. Pues sí, pero habían dichos populares. Decían, anda a ver si está en el playón. O sea que cuando te mataban, te iban a tirar ahí. Que andaban buscando a un hijo. Ajá. Vaya a buscarlo al playón. Vaya a buscarlo al playón. Inclusive Roque Dalton, un gran poeta, fue tirado ahí. Entonces, el playón pertenece a Quesaltepeque. Pero sin embargo, allí fue el escenario de muchas depósitos de cadáveres, pues de todo tipo de gente. Y era una zona que eran unas calles tan solas que tal vez una vez un vehículo por cada media hora pasaba, de tan sola. ¿En esa calle? En esa calle.
Yo lo vi porque mi abuelo vivía en la zona. ¿Me entiendes? O sea, imagínate que pasaba hasta media hora y una vez contabilizamos el tiempo, en media hora solo había pasado un vehículo, de tan solo que era. Y mira hoy, La gente no quería salir. o no había cómo salir. No había cómo salir. Otra de las cosas, hablando de mi padre, fíjate que aquí hubo una época que no había ambulancia. Y cuando eran los conflictos, aquí queda un lugar, te lo voy a referir, Rancho Quemado. ¿Ya has oído hablar del Rancho Quemado? Aquí el Rancho Quemado fue una zona del Jocote, adelante del Jocote, que fue una zona de que se sospechaba que había un campamento guerrillero. Y vinieron helicópteros a bombardearlo. Y desde entonces le quedó Rancho Quemado. Entonces, en esa época del 80, estamos hablando 82 al 85, una de las cosas curiosas, mi papá tenía un pickup y llegaban a la puerta a tocar. Gente que con una vara de bambú colocaba la hamaca y traía a los enfermos o los heridos de las zonas rurales. Llegaban a tocar. Mire, llévenos a fulano al hospital. Ya mi papá, como no cualquiera en 1984, 85 tenía un vehículo, un pickup, no cualquiera tenía en esta zona. Entonces, mi papá usaba su vehículo como ambulancia, ¿me entiendes? Y en la noche, papá, y en tiempo de guerra. Entonces solo le ponía la bandera de la Cruz Roja y ya se iba a meter a sacarlo. Entonces algunas veces o civiles, mujeres embarazadas, alguien civil herido. Mi papá fue bastante dado a la comunidad en ese sentido. Llegaba mucha gente, no necesariamente eran combatientes, pero sí se le dio servicio comunitario a mucha gente con el pickup. Y la gente lo extrañaba eso, lo extrañaba. Mi papá murió en un accidente de tránsito ahí en la Troncal del Norte por la refinería. Fue bien sentido porque el hecho de que personas que son dadas a la comunidad y cuando se pierde como que si hay una ausencia total de todo y ¿cómo se llama? Uno de los recuerdos que mi papá conservó de la guerra y que por hecho yo no la... ¿Te acuerdas que hablamos del tío que recibió la pistola? Sí. A ese tío, cuando lo asesinaron y todo, a mi papá le heredaron el arma, ¿ok? Pero como eran armas sin matrícula, ¿verdad? No se podían andar. Resulta de que el mejor amigo de mi papá, cuando mi papá muere, mi mamá le entrega esa arma. Esa arma aún existe. Y me la iban a dar, pero el problema es que no le he agarrado porque no tengo permiso de portación de armas. ¿Me entiendes? Por eso no la he agarrado. Ya es que la mandó a empavonar y le puso registro. Entonces ya se legalizó pues en su momento dado. Aquellos amigos que quieran dar su testimonio, les doy la atenta invitación a que puedan hacer algo. Agarren un celular y graben de la barbilla hacia abajo, ¿verdad? De la barbilla hacia abajo. Y con solo los ademanes, ustedes van a poder estar ilustrando su testimonio. Lo importante aquí es la voz, ¿ok? La voz. Entonces, para el que no quiera salir. para el que no quiera salir, ¿verdad? Para el que no quiera salir, se puede tomar un video, ponga un trípode de su teléfono, calcula ahí, y de la barbilla hacia abajo puede dar su testimonio y no hay problema. Y si todavía le preocupa que le identifiquen la voz, mi amigo acá puede modificar el pitch y distorsiona la voz y ya no se identifica. Así que si usted quiere participar en el canal de Tocho Morocho, lo puede hacer de esa manera. Y si no, también usted puede hacer un testimonio de sus vivencias. Le recomiendo hacer anotaciones para que usted pueda
su testimonio contarlo de una manera ordenada y cronológica. Por ejemplo, se pueden hacer unas preguntas para darles una idea. ¿Cómo te incorporaste a las filas? Si fuiste reclutado, si te fuiste voluntariamente, ¿qué te motivó a llegar? Entonces, esa sería la primera pregunta que tú debes de preguntarte, ¿verdad? Y luego, ahí vas a decir, yo me quedé sin familia, el único ahí vas a dar todos los motivos por cuales tú te incorporaste, ya sea a la izquierda o a la derecha, a la guerrilla o al ejército, ¿ok? Porque aquí en Tocho Morocho la idea es tener de todo, ¿verdad? De ambos bandos. Luego, al tener eso, ¿qué es lo que te motivó? Puedes resaltar un hecho que te marcó tu vida. Recibiste un impacto de bala en cualquier parte. Puede ser, viste morir a tu mejor amigo. Pudiste decir, el día que me temblaron las patas cuando agarré un fusil y disparé por primera vez. ¿Cuál fue tu primera experiencia que te quedó marcada en tu vida? Esa puede ser una segunda pregunta que tú puedes contestar, ¿verdad? Que tú puedes decir y hacer una pregunta también muy importante. Si volvieras al pasado, ¿qué cosas no volvieras a hacer? Por ejemplo, ahí como una reflexión, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de regresar, ¿qué cosas no hubieras hecho? Posiblemente algunos dirían, no hubiera disparado a tal persona sabiendo que era alguien, qué sé yo, o no hubiera entregado el dinero, porque muchas veces también existían las extorsiones, las rentas en su momento dado, ¿verdad? O no hubiera obedecido a mi superior, porque una de las cosas que se caracterizan los militares es en obedecer, ¿verdad? Y algunas veces tenías que hacer algo en contra de tu voluntad, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si hubieras desobedecido? Muchas veces ya se sabe que eso se consideraba traición y también tu vida corría peligro. Entonces, ¿qué mensaje le vas a dejar a las futuras generaciones al ver tu testimonio? Entonces, te estoy dando una secuencia de un mapa de serie de preguntas para que tú des tu testimonio. Ya nuestros amigos acá de Tocho Morocho, si tú puedes darles fotos de referencia, algún videíto o algo, mira, esto de esta película, fíjate que es exactamente lo que me pasó a mí, porque muchas películas son recreaciones de testimonios. Entonces, en ese caso, tú puedes compartir material audiovisual o fotografías, ¿verdad? Y decir, hey, mira, tapame el rostro, pero salen otras cosas ahí, puedes compartirlas. Entonces, número 1, tu testimonio en voz es muy importante. 2, material fotográfico, histórico, recortes de periódicos, porque por veces hasta eso nos puede servir de ilustración para una historia, ¿verdad? Y el mensaje. Y si eres un personaje que ha superado su pasado, decir cómo hiciste para que te sigan el ejemplo otros, porque hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, hay muchas personas que necesitan ayuda. Hay muchas personas que desearían decir, wow, si mi compañero lo hizo, ¿por qué yo no lo hice? ¿Verdad? Pero que él dé las razones, los motivos, las circunstancias. Primeramente, encomendarse a Dios, ¿verdad? Dios es Jehová Dios es un Dios dadivoso. O aquellos que todavía viven pensando en que asesinaron a gente inocente. Todas estas personas tenemos un Dios misericordioso y primero pedirle perdón a Dios, segundo con uno mismo, ¿verdad? Y esa paz va a comenzar a fluir en ti. Entonces, mi mensaje es bien claro, ¿verdad? Que no tenemos que repetir las cosas.
si vamos a trasladar este conocimiento es para que quede una lección a las futuras generaciones, no para que la vuelvan a repetir. Si le enseñas a alguien a usar una arma, pero que no sea con el propósito de asesinar, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que le apasiona las armas, pero lo ocupan para el deporte. Por ejemplo, hay, digamos, circunstancias donde se permite la cacería, en otros países, aquí no, pero hay otros lugares donde hay polígonos, lugares de tiro, de practicar, y es un deporte. O sea, si a ti te gusta presionar el gatillo, pero con un fin de entretenimiento, hay lugares que hasta el día de hoy se presta para eso. Entonces, como les digo, la idea es, como dice Benito Juárez, ¿verdad? El derecho al respeto ajeno es la paz. Así que con esto concluyo esta entrevista y agradecido con todos ustedes que me vieron y aguantaron hasta el último momentito acá. Así que me despido y quitándome el sombrero acá, como dicen, con la cachucha con nuestro amigo Tocho Morocho, y sigan pendientes de más historias acá en el canal y no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir no solamente este video, sino todas las otras historias. Y recuerda, si quieres apoyar el canal de Tocho Morocho, comunícate. ¿A qué número, mi estimado? 7462. Bueno, 2028. sabemos que en estos momentos nuestro amigo está pasando un momento difícil económicamente, pero si querés escuchar más historias, puedes patrocinar. Comunícate con nuestro amigo acá y puedes patrocinar viajes, expediciones, entrevistas, o si tú tienes un familiar o un amigo, hey, Tocho Morocho, yo necesito que saques el testimonio, pero el amigo acá necesita para la gasolina, o mira, o prepararle allí un cafecito o una sopita, te lo va a agradecer y tú te vas a quedar identificado. Así que hasta acá y nos guachamos en otra nueva historia más acá en de Tocho Morocho.